En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley que crea el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. El texto va a ser discutido hoy mismo en el plenario de la Cámara Alta, donde se prevé su sanción, y luego pasará a diputados para que sea confirmado antes del receso parlamentario, que esta vez comienza el 15 de este mes. Es todo un acontecimiento. No es una noticia más. Fíjense ustedes, desde 2001, cuando el diputado colorado Rubén Díaz presentó la primera iniciativa, el Parlamento ha venido debatiendo y dejando por el camino 7 proyectos de ley destinados a incluir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. ¿No había caso? No salía un texto en esta materia. Y esto generaba preocupación en varios ámbitos. Por ejemplo, en la Junta de Transparencia y Ética Pública. Un documento de jurídica de la JUTEP señala que si después de años de discusión no se logra la aprobación de una legislación contra el enriquecimiento ilícito en Uruguay, esto podría tener varios efectos en la reputación de la República en términos de transparencia en la gestión pública. La comisión que venía tratando el tema ahora tenía estudio 2 proyectos sobre el tema. Uno presentado por el Frente Amplio, otro por Cabildo Abierto. Lo que terminó votándose fue un texto alternativo propuesto por el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Qué pasó? Bueno, el director de ese instituto, Germán Aller, había advertido que los proyectos originales tenían visos de inconstitucionalidad, ya que determinaban responsabilidades penales objetivas con una inversión de la carga probatoria, es decir, con una especie de presunción de culpabilidades desde el momento en que la persona tenía que justificar cómo había obtenido los bienes que se cuestionaba. Bueno, vamos a profundizar en esta novedad, vamos a conocer cómo queda el texto, vamos a averiguar de qué manera se salvaron estas objeciones. Estamos para eso en línea justamente con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, que integra la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Senadora Aciaín, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Muy buenos días, un gusto estar en Perspectiva. Saludos a Romina y a Emiliano. Senadora, a ver, primero, teniendo en cuenta los antecedentes estos que mencionaba Emiliano, ¿por qué se demoró tanto un proyecto de ley de este tipo? Estamos hablando de más de 20 años que está ahí arriba de la mesa, ¿no? Sí, yo no puedo explicar el por qué se demoró tanto. Sí puedo congratularme de que finalmente en este gobierno se pudo lograr una redacción de consenso y se pudo votar. Creo que es, como ustedes decían al inicio y para dar introducción, es un hito, es algo muy importante para el país, para la transparencia. Es importante por sí, pero además por la señal que se da desde todo el sistema político de querer perseguir lo que es indebido. Sí, mi pregunta iba a eso, si el hecho de que se hubiera demorado era como una cierta resistencia, no sé, del sistema político a una autorregulación, ¿no? Sí, bueno, tengo lo que me consta es que había un proyecto presentado por el entonces senador Pedro Bordaberry que no obtuvo el respaldo necesario en la legislatura pasada. Este proyecto primero lo presenta Cabildo, luego el Frente Amplio viene con una redacción alternativa, pero bastante similar. Pero a mí, francamente, ninguna de las dos me conformaba, justamente porque quedaba un delito demasiado abierto. Quedaba un delito casi que el enriquecimiento por sí, cuando podía deberse a motivos justificados, qué sé yo, la valorización de inmuebles, distintos aspectos económicos, ¿no? Y lo que hizo, y por eso es tan bueno escuchar a la academia, lo que hizo el doctor Germán Aller en nombre del instituto fue darle una forma mucho más garantista. Sí, decir, el doctor Aller decía cuando fue a comisión y cuando comentó los textos que se habían presentado, es el fiscal quien debe mostrar que ha habido una actitud ilícita de la persona y tiene que quedar claro que la conducta además tiene que ser a título de dolo directo, es decir, que el individuo haya actuado con intención de beneficiarse. Exactamente, la intención, que es lo que a mí me faltaba en las otras redacciones
y por eso, estando de acuerdo con la finalidad, no me conformaba y sí me conformó, y al resto, la redacción, porque sí, él agrega una cantidad de calificativos para que realmente sea delito. La persona tiene que, el funcionario público tiene que tener una obligación legal de presentar la declaración jurada. Y para beneficio propio o de un tercero, o sea, con esa finalidad, obtener indebidamente un beneficio, que ese beneficio sea indebido, porque de lo contrario, hasta el cambio de situación patrimonial debido a un buen cargo podría llegar a configurar, ¿no? Entonces, sí, el tema de la intención, que es algo propio del derecho penal. Estamos hablando ya de que la persona fue presa. Entonces, en ese terreno tan delicado, había que dotar de garantías. Había que dar la señal, pero no había que, por querer dar una señal de transparencia, al final dejar desprotegido a un funcionario que correctamente hubiera tenido un incremento patrimonial. Para tomar en cuenta todos esos recaudos, termina dándose una redacción, un texto que es complejo de leer, ¿eh? Bueno, es larguísimo, es larguísimo. Hoy lo leí más temprano y me costó, lo leí al aire. Vamos a ver qué pasa en el segundo intento. Lo leo en este momento para que usted después lo comente. Lo que se plantea es el artículo 159 bis del Código Penal, ¿no? Se incorpora allí esta disposición. Sí. Dice: el funcionario público con la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos que, para beneficio propio o de terceros y durante el ejercicio de su cargo, incluso hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño, obtenga indebidamente, a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos, por sí o interpuesta persona, un incremento patrimonial significativo e injustificado en relación a sus ingresos legítimos, será sancionado con una pena de 18 meses a 6 años de penitenciaría, multa de 50 URs a 15.000 URs e inhabilitación de 2 a 5 años. Ahí está, ese es el texto, ¿no? Sí, cuando uno compara el texto con las otras propuestas, las primeras propuestas hablaban simplemente de un enriquecimiento patrimonial. Entonces, pero que y faltaba el tema de la intención, que es lo que aporta, y para mí aportando garantías para aquella persona que va a ser imputada por este delito, que es el que esto se ha hecho para beneficio propio o de terceros, y además que la obtención de ese incremento patrimonial sea indebida a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos. El elemento de apartamiento de las leyes, un accionar ilícito justamente, porque de lo contrario el delito podía llegar a configurarse sin la intención, primero, o sin que hubiera un apartamiento de las normas, por X motivos, ¿verdad? Esas fluctuaciones del mercado. Entonces, bueno... Ahora, la duda que me queda es, esta hipótesis, ¿no?, de un enriquecimiento con estas características que se describen en el artículo o en la nueva disposición, ¿no estaba hasta ahora contemplado por ninguna norma? Bueno, es interesante, Emiliano, lo que tú planteas, porque Haller partió diciendo que desde su perspectiva quizás no era necesario crear un tipo delictivo especial, porque las normas se podía aplicar, yo no soy penalista, pero que había otras normas a las que acudir para poder tipificar algo parecido. Sí, porque si la hipótesis es que haya obtenido ese enriquecimiento indebidamente a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos, está claro que en el medio hubo otro delito, no sé, eso es lo que yo deduzco sin ser abogado, ¿no? Sí, pero bien, muy bien, porque fue lo que él también dijo, pero también dijo, bueno, nosotros firmamos convenciones internacionales por la transparencia, contra el lavado, una cantidad, y el país, aunque podía haber hecho reserva de este aspecto, no hizo reserva, sino que se comprometió
a tener en su legislación tipos penales parecidos a estos. Entonces, también esto se hace en conjunción con la CENACLANF, que vino en el nombre de el doctor Cheriak, que la preside. Estuvieron de acuerdo en este texto, primero en la necesidad de que sí que existiera un tipo penal con nombre y apellido, así, de enriquecimiento ilícito, y que además ayuda a clarificar, porque más allá de que haya otras normas que puedan estar dispersas y puedan configurar algo parecido, bueno, este es específico para el funcionario público, en general un jerarca, aunque no lo dice, porque de lo contrario no maneja fondos públicos alguien que tiene una escala muy subordinada, y bueno, pero que se pide, y yo insisto en esto, que salva esas objeciones de inconstitucionalidad y también hasta cierta inseguridad jurídica que creaba, el que que el delito pudiera cometerse aún sin intención o aún sin apartamiento de las normas. Acá es la obtención indebida y para beneficio propio de terceros, es decir, esto quiere decir que se hace con una finalidad. En cuanto a la sanción, a ver si entendemos cómo está configurada. Dice, será sancionado con una pena de 18 meses a 6 años de penitenciaría, multa de 50 URs a 15.000 URs e inhabilitación de 2 a 5 años. Todo junto, o sea, Todo junto. Son las 3 medidas de sanción. Son las 3 medidas. Lo que puede cambiar a criterio del juez que lo aplica es la dosis. Sí. Tendrá entre 18 meses o 6 años, pero va con una pena de prisión o penitenciaría. O sea, prisión, multa e inhabilitación, las 3 cosas. Sí, entiendo que sí. Ajá. Y bueno, y en cuanto a la multa posible, como la máxima es 15.000 UR, con el valor actual de la UR, estamos hablando de que la máxima sería de $660.000. Que es bastante elevado, y bueno, y ahí tendrá el juez su margen de apreciación según el caso, según la entidad. Y la inhabilitación, por las dudas, aclaremos, porque también preguntan desde la audiencia, ¿inhabilitación para qué? Para el ejercicio de la función pública. Ajá. Eso, nuevamente, debe estar en algún otro artículo del Código Penal esto de a qué refiere la inhabilitación, pero es para el ejercicio de la función pública porque alude al funcionario público. Esto es un delito cometido por funcionarios públicos, no los privados. Senadora, los privados pueden cometer otros delitos, ¿verdad? Pero este tipo especial no se va a aplicar. Senadora Ciaín, si efectivamente prospera como está previsto el proyecto, ¿qué grado de aplicabilidad puede tener una norma de este tipo y un delito de este tipo que se termine tipificando? Pienso, por ejemplo, en que no termine siendo un saludo a la bandera, pensando en que también hay dificultades, ¿no?, para lo que es el control de las declaraciones juradas, ¿no?, por parte de la propia Junta de Transparencia y Ética Pública. Sí, pero puede no provenir. Primero tiene un efecto docente como toda norma penal y preventivo. El solo saber que existe el delito es disuasorio, ¿verdad? La persona va a cuidarse, por lo menos esa es parte de las intenciones de toda norma penal. Y luego sí creo que tiene aplicabilidad, porque no necesariamente es el tema de la declaración jurada está referida en el sentido de las personas que tienen obligación de hacer declaración jurada, con lo cual también nos da la nota de que son jerarcas, porque el funcionario público raso, digamos, no la tiene. Sí, ahí está. Y es una precisión en cuanto al nivel de aplicación, digamos, ¿no? Sí. Estamos hablando de a quiénes abarca, estamos refiriéndonos a jerarcas. Pero tampoco depende de la declaración jurada. Es decir, la declaración jurada puede estar correctamente hecho y que alguien descubra, y en eso los periodistas tienen protagonismo, pero puede haber una denuncia proveniente de cualquier persona, alguien que detecta algo raro, un incremento patrimonial indebido y inicia o da lugar a que las autoridades la autoridad competente inicie una investigación. No necesariamente va a salir de la declaración jurada, porque
es raro que alguien consigne en su declaración jurada que va a cometer este delito. Claro, algo de este tipo. Entonces, me pareció muy inteligente la solución dada por el doctor Aller en representación del instituto, de, bueno, alguien que tenga esta obligación legal de presentarla, pero no atado a la declaración jurada, porque, insisto, a veces estos delitos no son detectados. Uh-huh. Dos preguntas para terminar, senadora. Viene de la audiencia esta, más de un mensaje. ¿Por qué la inhabilitación, esa que está planteada en la disposición, es de 2 a 5 años? En un caso como este, ¿no debería ser inhabilitación de por vida? Bueno, el tema de la pena fue discutido también, y la sugerencia del Instituto de Derecho Penal de este tipo de dosis de pena, lo que se llama la dosimetría penal, fue para hacer un paralelismo con otros delitos similares. Había sido propuestas penas más gravosas, y se dijo, no, pero hay que guardar una relación de proporcionalidad con otros delitos parecidos. Entonces, bueno, está bien, todo es discutible. De todas maneras, 6 años de penitenciaría. Cuando hay una condena penal, el funcionario público pierde el ejercicio de la ciudadanía. No, de acuerdo, pero el planteo de los oyentes es, si estamos hablando de corrupción, adiós, ¿no? No le demos otra oportunidad a esa persona de ser funcionario, de ser jerarca en el futuro. Está bien, es válido. El consejo en quien nosotros nos apoyamos, que es en los académicos, le tenemos gran respeto. Además la postura vino no a título personal del doctor Aller, sino en representación del instituto, y para guardar esa dosimetría penal vino en ese sentido. Sí, está bien, puede ser discutible. De todas maneras, insisto, si se le aplica la máxima de 6 años de penitencia, además puede venir asociado con otros delitos, ¿verdad? De, qué sé yo, de complicidad, de agravantes. Ahí ya, insisto, necesitaríamos un especialista para que pueda hacer esa composición de cómo puede terminar la liquidación de la pena, que puede ser hasta superior a los 6 años, con lo cual la inhabilitación también es por 6 años, ¿no? Y lo último, el hecho de que haya salido por unanimidad en la comisión indica que efectivamente hoy en el plenario del Senado se vota, sale, y después en diputados también se va a votar rápidamente, antes de que se venga el receso, antes de las elecciones. Y creo que sí, que muestra un ánimo de legislar en esta materia, de dar señales. Y si me lo permiten, Romina y Emiliano en la audiencia, esta semana es el tercero de los proyectos que se vota en este sentido. Se votó la suspensión o eliminación del subsidio para los jerarcas cuando cometen actos de corrupción contra la administración pública. Se votó ayer un delito que permite que cuando un funcionario público es el causante, es decir, que se actuó con culpa grave o dolo, causando un daño a terceros en el ejercicio de la administración pública, el Estado pueda repetir, se facilita eso, ya estaba establecido en la Constitución, artículo 25, pero se facilita que el Estado pueda cobrarse del funcionario que actuó mal lo que le pagó a un tercero damnificado. Entonces, me gusta aludir a los tres en conjunto como señales unánimes del sistema político. 3 proyectos que ¿sí? ¿Todos ellos van a ser aprobados, van a completar su trámite parlamentario antes del receso? Bueno, esperemos que sí, porque son, como ustedes bien dijeron, hitos importantísimos y se discutieron durante mucho tiempo, alcanzan su sanción, su acuerdo unánime. Es de esperar, sobre todo porque tienen respaldo unánime, que no haya escollos en la Cámara de Diputados para su aprobación. Senadora Carmen Asiain, del Partido Nacional, le agradecemos su participación esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que pase bien. Igualmente.